Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama principios de la función notarial. Pero antes de iniciarlo, me gustaría hablarles un poco acerca de la naturaleza jurídica del notario, cómo es que surgió, para poder hablar un poco del concepto del mismo y ya abordar nuestro tema en cuestión. En primer lugar, hace muchos años, cuando la institución notarial surgió aquí en México, eh, existieron diferentes corrientes que sustentaban que la naturaleza jurídica del notario provenía de dos instituciones distintas. La primera de ellas sostenía que el notario público era un profesionista independiente y la segunda sostenía, por el contrario, que el notario era un funcionario público. Los autores que sostenían que el notario era un profesionista independiente manifestaban que lo era así porque además de ser un licenciado en Derecho, obtenía una patente y por ende su naturaleza era un profesionista. Además de que para efectos del secreto profesional, él se consideraba o se tomaba en cuenta como un profesional precisamente para que se le aplicaran las sanciones relativas a la violación de este secreto. Los autores que sostenían que la naturaleza jurídica del notario era de un funcionario, lo hacían en función a que precisamente, como su función era otorgada en virtud de una patente que únicamente le podía dar o le podía ser dada por el Estado, esto le daba un grado de funcionario público. Sin embargo, ambas corrientes eran discutidas. Los que decían que era profesionista independiente no lo pudieron sostener mucho tiempo porque ¿qué pasa con los profesionistas? Celebran contratos con sus clientes acerca de las condiciones de trabajo, de la forma de pago y demás. Los notarios no lo hacen así. Los notarios establecen un precio, establecen las condiciones y los clientes o usuarios del servicio se adaptan a esas condiciones. Por el otro lado, los que sostenían que el notario es un funcionario, no pudieron sostenerlo mucho tiempo porque el notario no se encuentra dentro del organigrama de la administración pública, ni tampoco recibe un pago por parte del erario, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos corrientes empezaron a quedar en desuso y surgió una tercera, que es una postura ecléctica, en donde decía que es un profesional del derecho, pero que tiene fe pública delegada por el Estado. Entonces, el concepto de notario público es precisamente este: un profesionista, un profesional del derecho, es decir, un licenciado en derecho o abogado, que está dotado de fe pública, que le es delegada por el Estado, para que con esta fe pública él otorgue certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos que son pasados ante su fe. Entonces, ese sería un concepto ya un poco más redondeado, ¿ok? Ahora bien, este notario y esta función notarial debe ceñirse o debe partir de unos principios que le sirvan como directrices de esta función. Y esos son precisamente de los que vamos a hablar hoy, los principios de la función notarial. Recuerden bien que los principios son, como les mencionaba, directrices, fundamentos o base de la actuación a los que debe apegarse el funcionario en cuestión, que en este caso será el notario. Pero no quiere decir que porque no lo siga es objeto de algún tipo de responsabilidad, o porque no sean impuestos, como se dice coloquialmente aquí en México, a rajatabla, no sean seguidos, pues no está cumpliendo con su función y por eso lo podemos destituir. Solamente son directrices a los que en este caso el notario deberá ceñirse. Aquí tenemos la lista de estos principios que podrán encontrar en su ley del notariado. Como ven, son bastantes y vamos a ir explicando más o menos los que se consideran un poco más importantes y los que van de la mano unos con otros, ¿ok? Empezando por los principios de seguridad y certeza, en estos nos vamos a verificar o a poder ver que se refieren a que sus instrumentos y su actuación, al ser o al provenir de la fe pública, tienen que estar basados en algo que se tenga por cierto o en algo que le dé a los particulares la seguridad de que existe por el solo hecho de tener fe pública, ¿ok? La seguridad jurídica y la certeza de las que mencionábamos hace un rato en cuanto a la definición es la que proviene de la fe pública, ¿de acuerdo? Y esta seguridad y esa certeza provienen precisamente del atributo que le concede el Estado para autenticar hechos y actos. Muy bien.
La estabilidad se refiere a que el notario debe mantener su función de acuerdo a ciertos criterios que sean homogéneos y que sean estables y que sean aplicables de esta manera a todos los particulares. ¿Ok? La confiabilidad se refiere a que la confiabilidad va de la mano con la secrecía, es decir, a que los particulares puedan sentir que sus documentos, que sus declaraciones se encuentran seguros y resguardados bajo la, digamos, ética o la integridad del notario. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la confiabilidad y la secrecía van de la mano. Inclusive ahí podemos encontrar, se las busco en estos días, una tesis aislada que habla precisamente de que los notarios y algunos otros profesionistas e inclusive los sacerdotes son sujetos de que se les imponga alguna pena por violación de secreto profesional. ¿Ok? La rogación es un principio que habla acerca de que la actuación del notario solamente puede ser a petición de parte. El notario no puede actuar de forma oficiosa, solamente lo puede hacer a petición de parte. Y este principio de rogación va de la mano con la obligatoriedad del servicio. Por un lado, el principio de rogación nos dice que debe actuar solamente a petición de parte. Y el principio de obligatoriedad nos dice que al ser una función de orden público, siempre debe actuar cuando así se le requiera, a excepción de asuntos o de casos que pongan en peligro su vida, su integridad o la de su familia. Entonces, el servicio notarial sí es a petición de parte, sí es obligatorio, pero con algunas excepciones cuando la ley así lo indica, ¿ok? También va de la mano con este mismo de orden público. Sí, efectivamente es una función de orden público y por ende es obligatorio. Sin embargo, no se le puede constreñir a que lo haga siempre cuando, insisto, está en peligro su vida, su integridad o son cuestiones que son contrarias a la moral o a la buena costumbre. ¿De acuerdo? La imparcialidad, este principio de imparcialidad va de la mano con la independencia. La imparcialidad quiere decir que el notario no puede actuar en asuntos en los que intervengan sus familiares o en los que él tuviera un interés directo, precisamente para guardar esta postura imparcial y no dañar el acto con algún tipo de subjetividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué va de la mano con la independencia? Porque además de que no puede intervenir en actos que son o que le pertenecen a sus familiares o en los que él tuviera interés, cuando no los tenga, es decir, cuando no se refiere a sus familiares o a sus amigos o a personas que él conozca, él deberá guardar una posición independiente respecto de las partes, es decir, no puede actuar favorablemente hacia una parte y actuar desfavorablemente hacia la otra. Debe guardar una posición independiente de la situación, aun cuando no se refiera a un familiar o a un asunto en el que él tenga interés. Por su parte, la transparencia y la honestidad también van un poco de la mano, porque la transparencia se refiere a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que él tiene hacia el Estado a través de ciertos procedimientos de visita en los que él expone sus documentos o los facilita para que puedan ser revisados en algunos momentos que ya se explicarán más adelante. Y la honestidad se refiere más que con el Estado, con el particular, a ser totalmente honesto acerca del acto que está llevando a cabo, los alcances legales del mismo y el valor. Explicarles exactamente a las partes en qué va a consistir y qué puede pasar a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Bueno, la secrecía ya la hablamos. El profesionalismo se refiere a que el notario debe actuar siempre con ética, siempre apegado más que a los principios notariales, a los principios de un buen licenciado en Derecho. Es decir, saber específicamente qué acto conviene que se realice, qué tipo de impuestos se van a cobrar y cuestiones así que indiquen que el notario es, además de ser un fedatario público, es un profesional del derecho. También la autenticidad se refiere a que el acto que va a plasmar el acto o el hecho
que va a plasmar el notario en sus documentos se consideran como ciertos o como auténticos por el simple hecho de ser pasados ante su fe. Entonces podríamos decir que la seguridad, la certeza y la autenticidad van de la mano. Sin embargo, la autenticidad se refiere más al documento, ¿ok? Ustedes van a ver en su momento que estos principios se van dividiendo atendiendo al notario o al documento. En este caso, la autenticidad se refiere al documento y la seguridad y la certeza a la actuación del notario, ¿ok? La mediación se refiere a la intervención del notario como mediador o como autoridad en asuntos que puedan hacerse de su conocimiento para poder, en su caso, lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Este atributo de la mediación fue incluido en la ley del notariado hace algunos años con este nuevo sistema o con esta nueva regulación o inclusión de los notarios precisamente para participar como mediadores en ciertos asuntos previa certificación, ¿ok? Entonces la mediación se refiere a eso. La inmovilidad se refiere, por ejemplo, no se refiere al notario que se quede inmóvil, sino se refiere a su actuación y al protocolo. Ustedes saben, o si no lo saben, ya lo veremos más adelante, cada notario tiene una circunscripción territorial distinta y fuera de esa no pueden actuar o sus actos no serán válidos. Entonces la inmovilidad se refiere a que se quede circunscrito al territorio que le fue otorgado atendiendo a su patente, ¿de acuerdo? La responsabilidad notarial se refiere a que tiene responsabilidad en diferentes materias atendiendo a su actuación y si incluye en alguna irregularidad se hará responsable de forma tanto objetiva como subjetiva dependiendo si fue una actuación digamos maliciosa de su parte o si recayó esa misma en el documento o en el acto, ¿ok? De número limitado se refiere o va de la mano con la inmovilidad a que dependiendo del número que haya sido otorgado por el Estado será su circunscripción territorial y de ahí la validez de sus actos. La eficacia también se refiere a la eficacia tanto de fondo como de forma del instrumento. Entonces podríamos hablar que la eficacia va de la mano de la responsabilidad en cuanto hace al documento, solo que la responsabilidad recae en el notario y la eficacia en el documento. Ya dijimos que es una función de orden público porque es otorgada por el Estado. La notoriedad se refiere también al instrumento en cuanto a que el protocolo, si bien no es público, al estar asentado un acto en el mismo, puede ser, digamos, conocido en su momento por las personas que tengan interés o inclusive por alguna autoridad previa solicitud. La unidad del acto se refiere a que los actos notariales que revistan cierta importancia tienen que ser agotados en un solo momento o en un solo instante, es decir, se debe redactar o plasmar el acto en un solo momento. Y la matricidad también se refiere al instrumento y más específicamente al protocolo. Matricidad, la palabra matricidad proviene de matriz y se refiere a la conservación que va a realizar el notario respecto a sus instrumentos a través de un protocolo que funciona como matriz para la futura reproducción, ¿ok? Ya en su momento hablaremos de protocolo, de las reproducciones, pero mientras era importante que lo supieran. Entonces, básicamente estos son los principios, insisto, están relacionados, pero su diferencia recaería en que algunos son en cuanto a la figura del notario, algunos son al documento y algunos otros al protocolo. Espero que con eso tengan como un panorama un poco más general de la función notarial y podamos seguir avanzando en los siguientes temas. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.